Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles. Vamos a dejar que se empiecen a conectar algunos más. Como que luego... Bien. Pueden ir abriendo sus Biblias en Juan 10. En Juan 10 nosotros vamos a ir estudiando lo que hemos estado viendo estos miércoles anteriores y creo que nos ha servido de una manera de bendición, una manera virtuosa, nos ha bendecido porque hemos podido ir poco a poco aprendiendo lo que es el trabajo del buen pastor. Recordamos la semana pasada que las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las vigile, las proteja y las guíe. Por sí solas los animales son indefensos y torpes, recuerden que ya hemos visto esa analogía, y con una inclinación natural a descarriarse. En ese sentido, entendemos que la representación que Dios toma para los hombres a través de la oveja, pues es una representación muy clara y muy buena. Isaías decía, o Isaías 53:6 dice que todos nos descarriamos como ovejas y cada una tomó su camino. Y Lucas 15, del 1 al 7, también describe esa situación, ese mismo detalle, al contar la parábola de la oveja perdida. Y el estudio terminaba la semana pasada diciéndonos que la actitud de la oveja es la sumisión y la dependencia, razón por la cual el Señor las escogió en numerosas ocasiones para ilustrar lo que debía de ser un verdadero creyente. Me acuerdo, ahorita no recuerdo, en el temblor del 2017, me acuerdo estar yo en Aguascalientes. En ese tiempo estábamos en Aguascalientes, el día del temblor. Yo estaba revisando mi teléfono y en eso veo un mensaje de un pastor que decía: fuerte sismo en la Ciudad de México. Sin leer más, llego a donde estaba mi esposa, sus tíos, sus papás, sus demás familiares, y les digo: pónganle las noticias porque tembló en la Ciudad de México. Hasta ese momento no nos habíamos nosotros metido a ver la magnitud del temblor en la Ciudad de México, puesto que en Aguascalientes, por ser una zona rocosa, no tiembla. Cuando nosotros nos metemos a las noticias y empezamos a ver lo que había pasado, empezamos a ver el caos que había causado el sismo del 2017. Me acuerdo muy bien que al momento de cambiarle a las noticias, lo primero que vemos es la cobertura especial, pero lo primero que vemos es como un edificio se desploma así totalmente como sándwich. Estaba paradito el edificio, estaba moviéndose y de un momento a otro ¡fum!, se desarma. Pasaron los días, tardamos una semana en regresar a la Ciudad de México y a la semana que regresamos nos empezamos tanto ella y yo a reincorporar nuestras actividades. Y había pasado una semana del sismo y aún así veíamos a la gente triste, desesperada, temerosa. Y me acuerdo que mi esposa me dijo: la gente se ve como ovejas sin pastor. Y esto, amado, esto lo podemos ver ahora en estos tiempos del coronavirus. La gente que no cree en Cristo la estamos viendo con un semblante como ovejas que andan sin pastor. La Biblia nos invita
a que atraigamos esas ovejas que no son de otro redil. Vimos en el estudio pasado que Jesús dice, hay otras ovejas que no son de este redil y por lo cual Él las va a buscar. Pero parte de esa búsqueda, tú y yo somos parte fundamental de esa búsqueda. Y quiero seguir ampliando el tema de hoy. Hoy lo quiero terminar. ¿Por qué tú y yo somos parte fundamentales? Porque las ovejas llaman a otras ovejas. Alguien una vez dijo, el pastor no da a luz ovejas, el pastor no se reproduce en ovejas porque sería algo muy raro. Las ovejas son las que reproducen ovejas. Entonces, la realidad es que para que estas ovejas sean llamadas, tú y yo tenemos que ir en búsqueda de ellas y decirles que Dios puso todo al alcance de ellas para que puedan tener una vida mejor. La Biblia sigue en Juan 10:10 y nos dice en el versículo eh, perdón. Así que tengo esta versión que es versión internacional. Aquí está. Dice, yo soy la puerta, si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. En esta parte nos habla del portero. ¿Quién es el portero? El portero era uno de los pastores u otra persona que dormía a la entrada del redil y que en realidad se convertía en la puerta. Dice que ninguna oveja podía entrar o salir del redil sin pasar por él. Entonces ahora surge la duda de quién es este portero. ¿Quién es ese portero que le abrió la puerta al Señor para poder entrar al redil? Las interpretaciones que muchos teólogos han hecho son muy variadas, pero parece que una de las más razonables es pensar que se refiere a Juan el Bautista, quien ya había sido anunciado en las profecías como el precursor y heraldo del Mesías. Recordemos su testimonio cuando todo el pueblo estaba expectante y pensando que tal vez él sería el Mesías, el que esperaban. Juan les dijo, yo no soy, porque el que viene es grande y yo ni digno soy de amarrar su calzado. Juan 1, 29 a 34. Si puedes ir conmigo a Juan 1, del 29 al 34. Juan 1 del 29 al 34 dice: Al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y le dijo: Miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: He aquí un hombre viene después de mí, que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero lo vine a bautizar con agua para que así Israel pudiera darse cuenta de quién es él. Entonces Juan dio este testimonio y dijo: Yo vi al Espíritu que bajó del cielo en forma de paloma y se colocó sobre él. Yo no lo conocía, pero Dios, que me envió para que le bautizara con agua, me dijo: Tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautizas sobre el que bautizas. Tú lo bautizas con agua, yo lo bautizo con Espíritu. Yo lo bautizo con el Espíritu Santo y lo he visto y por eso doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo que Juan nos quería decir es que él no era el Mesías que la gente esperaba. Él solamente es el portero que cuidaba las ovejas y que le abría la puerta al verdadero pastor. De esta manera, Cristo cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él.
¿Y cuál es la puerta de las ovejas? A lo largo de esta alegoría Jesús se identifica como la puerta de las ovejas y el buen pastor. Esto no implica ninguna contradicción. Jesús es tan grande que su significado no se puede, que su significado no se puede nunca llegar a expresar plenamente. Ningún símbolo puede por sí mismo describir su grandeza, su plenitud, su gloria, su poder. Lo mismo ocurre en Apocalipsis, donde es descrito como el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Y en el siguiente versículo, en Apocalipsis 5:6, se describe como el cordero inmolado. Y en Apocalipsis 7:17 se describe como el cordero que también los pastoreará. De cualquier modo, en este caso no es difícil entender que pudiera ser las dos cosas a la vez, pues como ya hemos estado señalando anteriormente, un pastor se podía colocar en la puerta del redil, dando acceso a los otros pastores, actuando como si fuera la puerta de las ovejas. La figura de Jesús, amados, la figura de Jesús como la puerta de las ovejas nos recuerda que Él es el único acceso legítimo para entrar en el reino de Dios. Solo entrando por medio de Él podemos encontrar la salvación de nuestras almas. No hay otra puerta y quizá por eso el Señor lo describió como una puerta estrecha en Mateo 7 del 13 al 14. Recuerda lo que Jesús dijo y cómo los fariseos lo tomaban a mal. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Mateo 7, 13 al 14, Él habla y se identifica como una puerta estrecha, el único camino entre Dios y los hombres. Él es el único medio por el cual los hombres pueden llegar a Dios. Cristo mismo es la puerta entre el cielo y la tierra que vio Jacob en Betel, según Génesis 28:17. Vamos a Génesis 28:17, por favor. Ayúdame buscando Génesis 28:17. Recuerda que lo voy a leer en una versión diferente. Génesis 28:17 dice: Jacob estaba asustado y dijo: ¿qué lugar tan aterrador es este? Este debe ser la casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque él se aterró. Si tú ves versículos anteriores, dice: Jacob se fue de Beerseba hacia Harán. Llegó a cierto lugar y allí pasó la noche porque ya había oscurecido. Tomó una piedra de ese lugar y puso bajo su cabeza la piedra para acostarse. Y en sus sueños vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y el otro extremo en el cielo. Y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Y vio que el Señor estaba parado en un lado y que le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu antepasado Abraham, Dios de tu antepasado Isaac, y les daré a tus hijos la tierra en la que ahora estáis acostado. Y en el 17 es cuando él dice: ¿qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? Debe ser casa de Dios y puerta del cielo. Solo por medio de él Jacob entendió una cosa, Juan el Bautista entendió una cosa, Pedro entendió una cosa, Pablo entendió una cosa: solo por medio de Jesús se puede llegar al Padre. Juan 14:6 nos lo dice de una manera clara. Corre, ayúdame con tu Biblia, busca Juan 14:6. Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Volvemos al versículo que te había dicho. Tanto en Génesis, tanto en Juan 14:16 y tanto en Mateo 7:13, Dios o Jesús nos dice: no hay otra forma de acercarse al Padre. Y aunque algunos piensen que pueden hacer obras, que pueden utilizar otras puertas, ¿y qué puertas serían? Buenas obras, otro tipo de religión, puede haber adoración a los santos, aunque otros crean que pueden haber mandas,
¿cómo se llama? Flagelaciones, aunque ellos busquen y quieran utilizar otras medidas para llegar al Padre, la verdad es que no lo van a llegar a hacer, porque ni la religión, ni los medios, ni los méritos propios son puertas que nos permitan llegar realmente a la presencia de Dios. Todo lo que esté fuera de Jesús es una puerta falsa, una puerta que no nos va a llevar a la presencia de Dios, a vivir una vida digna. Cosa que hemos vivido en estos últimos años en la tierra es que pensamos que por nuestros propios hechos, por nuestros propios méritos, vamos a llegar delante de la presencia de Dios, y es lo más equivocado que nosotros tenemos. Por mucho tiempo se ha pensado que el ser bueno nos va a llevar delante de la presencia de Dios. Se ha pensado que el ser bueno nos va a dar salvación, y la verdad es que no, mi querido amigo, no, mi querida amiga, no, mi querido hermano, no, mi querida hermana. El ser bueno no te va a llevar delante de Dios. Hay gente verdaderamente buena que no tiene a Cristo en su corazón y al morir va al infierno. Lo único que nos va a llevar delante de la presencia de Dios tiene un nombre: Cristo Jesús. Primera de Pedro 3:18 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos delante de Dios. Tú que me estás escuchando, entiende esto: no hay forma de llegar al Padre, no hay puertas, no hay puertas de salvamento, no hay puertas de respaldo, no hay puertas de ayuda, solamente hay una sola puerta, y su nombre es Cristo Jesús. Es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios. Si bien físicamente Juan el Bautista era el portero que le abría al pastor, porque en la versión Reina Valera 60 dice: el portero solamente al pastor le abre. Si bien Juan el Bautista es el portero, también está hablando Jesús que él es el portero que cuida las ovejas, que jala las ovejas, que las lleva a pastos verdes, pero también las lleva delante de la presencia de Dios en salvación y en perdón de pecados. Ahora bien, se requiere de aquellos que quieran ser salvos, pues que acepten y entren a través de esa puerta. Dios no va a obligar a nadie a entrar a través de esa puerta. Sé que ahí hay un choque, algunos piensan que si Jesús vino a morir por los pecados, como Él con toda su gloria y majestad puede estar expectante y esperar a que tú le abras la puerta del corazón para entrar. Otros dicen que Jesús es un caballero y toca la puerta antes de entrar, y yo también lo creo. Él es el que permite que uno decida si quiere o no ser salvo. Otros dicen que no, que Él ya murió por los pecados de todo el mundo y que todos somos salvos, creas o no creas, todos vamos a ir al cielo. Hay muchas versiones, amado, muchas versiones de todo esto, pero la realidad es que solamente los que entren por la puerta serán salvos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Si bien hay versículos en la Biblia que dicen que Dios murió por los pecados del mundo, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Enfócate en esta parte de Juan 3:16: porque todo aquel que en Él cree. Porque todo aquel, o sea, todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, todo ser humano que cree en Él. ¿Él quién es? Jesús, el Hijo de Dios, aquel que descendió del cielo, dejando su gloria, dejando su majestad, para venir y nacer en un pesebre y después morir en una cruz. Él, todo aquel que en Él cree, el que murió en la cruz, le serán perdonados sus pecados, y entonces ese será salvo. ¿Por qué tenemos que decidir entrar por esa puerta? Porque cuando entramos por la puerta, por esa puerta llamada Cristo Jesús, Él nos ofrece una nueva
vida, y entonces comenzamos nosotros a tener una nueva vida, y esa nueva vida es una nueva comunión con Dios y una seguridad inminente de que cuando muramos llegaremos al cielo. La Biblia dice, el que por mí entrare será salvo, y entonces ese es el alimento y la bendición que nos da, porque dice la palabra, entrará, saldrá y hallará pastos. Pero al mismo tiempo que entramos en Cristo, a esta nueva dimensión de vida, también estamos escapando al mundo y al pecado. Es una realidad. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, estás escapando al mundo y al pecado. ¿Qué significa? Una vez que estás con Cristo, el pecado ya no tiene parte en ti. ¿Es difícil? Sí. Es difícil, sí. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Esa es la vida del cristiano, amado. Esa es la vida del cristiano. El cristiano tiene una lucha diaria para no pecar. Una lucha diaria con las tentaciones. Y te lo digo porque no quiero que te desanimes. Tú, mientras estés en esta tierra, vas a estar luchando diario con tentaciones. Vas a estar luchando diario con pensamientos de maldad. Vas a estar luchando diario con pensamientos inmorales. Diario vas a estar luchando con eso, amado, porque esa es la lucha. Efesios 6:10 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Dice que dice, nosotros tenemos la lucha muchas veces aquí en la mente, amado, la duda, el temor, la incertidumbre, la tentación. Aquí es donde se libran las batallas más difíciles en la vida del ser humano, amado. Por eso cuando Jesús dijo, todo aquel que voltea a ver a una mujer y la deseare, amado, primero entra aquí, después pasa aquí, después baja tu corazón. Y cuando de aquí pasa tu corazón, entonces ahí es cuando se cede a la tentación y se vive el pecado, se realiza el pecado. Pero cuando de aquí pasa aquí y aquí la contienes y aquí la detienes y aquí la desechas, ya no baja tu corazón. Aquí resististe al pecado, aquí resististe al diablo para que huyera de ti esa tentación, ese pensamiento de maldad, ese pensamiento de temor, aquí lo resististe. Y nos ha pasado, de aquí pasa aquí, y entonces cuando de aquí el temor pasa de aquí para acá es cuando empieza la ansiedad. Cuando la duda pasa de aquí para acá, entonces empieza el temor y la desesperación. Cuando la falta de paz pasa de aquí para acá, amado, es cuando no puedes dormir y te da insomnio en las noches. Por eso cuando tú y yo entramos a la puerta que es Cristo Jesús, vivimos una nueva dimensión, una nueva vida. Estamos escapando al mundo y al pecado, por lo tanto se puede decir que Cristo, como la puerta, divide a los hombres en dos grandes grupos. Porque mientras unos entran, otros se quedan fuera. Mientras unos reciben vida eterna, otros se quedan en la inminente condenación. En cualquier caso, es necesario subrayar que esta puerta, que está abierta para todos los hombres, sin importar cuál pecadores sean, aunque también es cierto que llegará un día cuando será cerrada para siempre, del mismo modo que lo fue en la puerta del arca de Noé, y entonces vino juicio para la humanidad. Hay que tomar en cuenta que mientras estemos vivos, mientras el Señor no venga, mientras en el cielo no se escuche la última trompeta y descienda Jesús con toda su gloria y su majestad, hay oportunidad para cruzar esa puerta de vida, esa puerta de perdón, esa puerta de salvación. Y si tú, alguien me está escuchando que no ha aceptado a Cristo Jesús, amigo, tienes tiempo, amiga, tienes tiempo de aceptar a Cristo Jesús y cruzar por esa puerta. Génesis 7:16 nos habla de la historia de Noé, y yo se los he dicho mucho a mucha gente con la que he platicado. Es una realidad que cuando Dios cerró la puerta del arca fueron pocas personas las que se salvaron. Y quiero que entiendas este ejercicio. ¿Acaso Noé y su familia
eran los únicos hebreos en la tierra? ¿Dónde estaban los demás? ¿Murieron con todo el mundo pecador? Entonces, dentro del redil hay ovejas que no son ovejas. Y este tipo de estudios, amado, lo que dice la palabra de Dios debe de hacernos reflexionar y pensar, ¿realmente somos ovejas de este redil o seguimos siendo del otro redil? Porque el Señor dice, vamos a Juan 10, porque el Señor dice en el versículo 16 de Juan 10, tengo también otras ovejas que no son de este rebaño y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eso quiere decir que hay otras ovejas, hay otro redil que no conoce a su verdadero pastor y el Señor se va a encargar de traer esas ovejas para hacer un solo redil. ¿Cuál es el redil? Físicamente el redil es un terreno cercano a cada pastor y en ese redil cada pastor metía sus ovejas al atardecer dejándolas al cuidado de un portero, como ya lo habíamos visto. Por las mañanas los pastores volvían y el portero les abría la puerta para que él pudiera hablarle a sus ovejas y sus ovejas lo siguieran y fueran atrás de él. Entonces cada uno de los pastores, porque ve lo que dice ahí, en un redil normal había muchas ovejas de diferentes pastores. Entonces en ese redil, cuando abrían las puertas, todos los pastores empezaban a llamarlas y las ovejas escuchaban la voz de su pastor y seguían a su pastor. Vamos atrás del pastor Juan, el pastor Manuel, el pastor Andrés, el pastor David, y las ovejas escuchaban la voz y decían, ese es mi pastor y a él debo de seguir, aquí hay 4 o 5, pero ese es mi pastor, a ese hombre es el que yo tengo que seguir. Y las ovejas se dispersaban y cada una iba con su pastor, y una vez ya reunidas con el pastor las sacaba fuera del redil y las guiaba a donde las iba a llevar a descansar, a alimentarse y a cuidarlas. En la alegoría del redil de Juan 1:16 está representado el pueblo de Israel, pero también el pueblo de los gentiles, o sea, todos los demás pueblos que no eran Israel. Dios les había dado su ley que los mantenía apartados de las naciones, pero dentro del redil de Israel estaban también las auténticas ovejas del Señor en otras naciones. Queda claro en la alegoría que todos los israelitas eran ovejas del Señor, y de hecho a lo largo de toda la historia de Israel muchos habían demostrado que eran judíos circuncidados como su padre Abraham, pero que habían depositado su fe en Dios. Por ejemplo, una generación entera había padecido en el desierto sin llegar a entrar a la tierra prometida por causa de la incredulidad, y eso lo vemos en el libro de Hebreos 3, del 16 al 19. Por lo tanto, es cierto que era un pueblo escogido por Dios, pero únicamente el resto fiel sería salvo. ¿Qué significa? Que de todo el pueblo de Israel, no todo el pueblo de Israel tristemente iba a ser salvo. Por eso el Señor le dice a los discípulos, es momento de que vayan y busquen también a los gentiles. La Biblia nos habla de una parábola donde dice que un hombre mandó a llamar a mucha gente a una fiesta. Y la gente no quería ir porque tenía 1001 pretextos. Me voy a casar, tengo esto, tengo el otro, tengo que hacer 1001 cosas. Y él dijo así, pues ve y tráeme a todo lo menesteroso, a todo lo pobre, a todo lo feo, a todo lo que despreciado de este pueblo. Tráemelo porque yo quiero convivir con ellos en mi casa. Y es lo mismo que pasa con nosotros, amado. Tú y yo somos esa parte fuera del redil.
somos esos gentiles que el Señor nos ha invitado a su mesa, a ser parte de su mesa, a ser parte de sus hijos, pero que no éramos parte del pueblo de Israel. Por eso hay que entender una cosa, ¿por qué los cristianos no judaizamos? Porque Israel es uno, nosotros somos mexicanos. Más adelante el Señor añade, también tengo ovejas que no son de este redil, aquellas que debo traer oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Estas otras ovejas eran creyentes que proveían de las familias de los gentiles. El Señor habló de ellas en otras ocasiones, en Juan 11:52, en Juan 17:20, habló sobre estas ovejas. ¿Y qué te parece si vamos a Juan 11:52? Estamos más cercanos a Juan 11:52. Juan 11:52 dice, pero no solamente la nación judía, sino que iba a morir para reunirnos en un grupo a los otros hijos de Dios disperso, los gentiles. También Jesús murió por ti y por mí. Dale gracias a Dios, porque si Dios hubiera solamente enviado a Jesús para morir por los israelitas, tú y yo hoy no tendríamos la bendición, no tendríamos no tendríamos la gracia de que Él haya enviado a Jesús a morir por ti y por mí. No seríamos salvos, estaríamos condenados. Pero la realidad es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí también. Y eso debe de alegrarnos. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir también por los gentiles. Por eso tenemos esa bendición, tú y yo, de ser salvos. Finalmente el Señor reunirá a un solo rebaño, porque para Jesús, porque para Dios, tanto el rebaño israelita como el rebaño gentil es importante. Di conmigo importante. Di conmigo importante, no te escucho. No te escucho, a ver, di conmigo importante. Ahora di conmigo, yo soy importante para Jesús. Yo soy importante para Dios, porque para Él tanto el redil israelita como el redil gentil es un redil importante. Y ese redil gentil es lo que indudablemente apuntaba a la iglesia de Cristo. Esa iglesia conformada por judíos y por gentiles. Y esto lo encuentras en Efesios 2, del 11 al 22. De este modo, la visión profética del Antiguo Testamento, en el que da la bendición del Mesías, que se desbordaría sobre la nación judía, alcanzando a otras naciones gentiles, era cumplida. Génesis 12, 1, 3, Isaías 42, 6 e Isaías 49, 6 declaran que no solamente era para Israel, sino para todas las naciones la salvación. Y gloria a Dios, amado, qué bueno que para todos nosotros era y es y será la salvación. Tus generaciones son benditas a través de la salvación en Cristo Jesús, porque al momento de que uno acepta a Cristo, dice la palabra que toda nuestra generación será salva. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Si tú me estás escuchando y ves que tu familia, que alguno de tus hijos, que alguno de tus hermanos, que alguien se está perdiendo, yo te quiero decir una cosa: confía en Dios porque Él te lo prometió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nadie se va a perder. Así pues, con estas palabras, el Señor estaba anunciando con toda claridad la próxima conversión de los gentiles. Desde la crucifixión de Cristo se derribaría la pared intermedia de la separación que había entre los gentiles y los judíos, para formar un solo pueblo espiritual, una sola iglesia espiritual. Ya no habría dos rediles diferentes. Ya no habría un redil judío y ya no había un redil gentil, sino que ambos permanecerían juntos bajo la dirección de Cristo
porque no debemos olvidar que no hay nada más auténtico en la vida cristiana que la unidad. ¿Que la qué? La unidad. La cruz trajo salvación, la cruz trajo vida, la cruz trajo perdón, pero también la cruz trajo unidad. La cruz trajo unidad. ¿Por qué a nuestro Dios le importan las ovejas? Había quedado claro que era imposible reunir a toda la nación judía bajo el cuidado del Señor en un solo redil, por la creciente hostilidad de los líderes religiosos, y eso era una prueba palpable de que esto iba a pasar, porque dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y esto tendría que ser necesario. Por lo tanto, separar a los verdaderos creyentes de aquella religión y de aquellos ritos y de aquellas ceremonias era porque quería evitar una muerte espiritual. Cuando Pedro y Pablo se juntaron, él les dijo: no puedes permitir o no puedes obligar a los gentiles a que carguen con el judaísmo, porque es muy difícil. Si los judíos, que son judíos desde chicos, y desde chicos a los 15 años se saben la Torá y se saben las leyes y empiezan a vivir ese judaísmo desde chicos, y para ellos es difícil llevar esa carga. Ahora imagínate, para nosotros los gentiles sería súper difícil llevar todo el judaísmo en un contexto latinoamericano. Por eso el Señor manda a Pablo a predicar a los gentiles y decirles: con ustedes es otro rollo, pero a final de cuentas somos el mismo redil. No tenemos que hacer todo lo que hacían los judíos para que nosotros seamos parte del redil. Somos dos familias diferentes en una sola casa. ¿Cómo haría el Señor Jesús esta separación? ¿Cómo haría Dios esta separación? Pues el texto nos dice que no lo haría con fuerza, sino llamando a las ovejas por su nombre, para que ellas pusieran su parte, obedecieran gustosas al escuchar la voz de su pastor. Y esto se complementa con lo que los líderes religiosos del judaísmo estaban haciendo con aquellos hombres que confesaban a Jesús, que eran sus discípulos. Ya vimos cómo el ciego fue expulsado de la sinagoga, y ambas cosas son ciertas y se completan. Por un lado, cuando el Señor llama a los suyos y les dice que salgan, y llama a los líderes de la nación y los expulsa, y los líderes los expulsaban porque creían en Jesús. Esa es la única y la verdadera actitud de los falsos pastores, que echaban fuera a todos aquellos que creían en Jesús. Pero los buenos pastores eran los que les llamaban para conducirse a buenos pastos, y esos buenos pastos es Jesús, amado. Noten también que el Señor Jesús les había dicho que Él, como buen pastor, iba delante de ellos. Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que no tenemos un sumo sacerdote porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, es hecho a nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es un pastor que nos entiende, que nos conoce y sabe por lo que tú y yo hemos pasado. Y al nosotros tener a ese buen pastor de nuestro lado, es lo que nos debe dar paz. A veces como cristianos decimos: le he fallado a Dios como no tienes idea. He hecho cosas que no me va a perdonar. He pensado cosas que no me va a perdonar. La realidad es que el Señor te entiende, el Señor te comprende, el Señor sabe el Señor sabe por qué desarrollas ese tipo de pensamientos cuando te enojas. El Señor entiende por qué desarrollas ese tipo de pensamientos cuando tienes miedo. El Señor te entiende por qué desarrollas ese tipo de pensamientos cuando tienes duda. El Señor entiende por qué te cansas cuando la vida ya te está rebasando y dices: ya, por Dios, ya estoy cansado, ya no puedo seguir más adelante.
Y a veces nosotros pensamos que el Señor no entiende lo que nosotros vivimos, a veces pensamos que el Señor no entiende lo que nosotros sentimos, a veces pensamos que el Señor no entiende lo que nosotros estamos padeciendo, pero la realidad de las cosas es que el Señor entiende y entiende más allá de lo que tú crees que Él entienda. Porque el Señor conoce la raíz de tus pensamientos más terribles, la raíz de tus pensamientos más trágicos, la raíz de tus pensamientos más deprimentes, pero también conoce la raíz de tus pensamientos más felices. Porque si Él dice que desde el nacimiento, desde el vientre de nuestra madre, ya conocía cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, si Él ya conocía esta parte, amado, ¿cómo no va a conocer lo que hay debajo de esta alfombra de pelo? La pregunta es, tú como oveja, ¿conoces y entiendes la voz del que te conoce y te entiende mejor que tú mismo? Hay una realidad. He escuchado frases de gente que dicen, es que tú no sabes lo que siento, es que tú no sabes lo que pienso, es que tú no me entiendes, tú no me comprendes, no te pones en mis zapatos. Claro, pero ¿sabes? Ni tú mismo, ni tú misma te entiendes. Ni tú mismo, ni tú misma te conoces. Pero el Señor Jesús sí te entiende y sí te conoce y te entiende más que tú mismo. Y ahí es donde empieza la pregunta. Entonces, ¿cómo vivir una vida abundante? Primero, tenemos que entender que el buen pastor conoce a sus ovejas. Acabamos de ver que las ovejas conocen al pastor, pero también conoce el pastor a sus ovejas. La Biblia dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Salmo, quiero que vayas a tu Biblia a Salmo 139, del 1 al 6, corre, Salmo 139, del 1 al 6 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Me has examinado y conocido. O sea, ¿qué es un examen? Cuando tú vas al médico y te hacen un examen o un chequeo general, te revisan todo. Te revisan desde glucosa, triglicéridos, colesterol, colesterol bueno, colesterol malo, te checan todos los lípidos, te checan todos los, no, ¿cómo decirte? Todos los, todas las partes de la química sanguínea. La química sanguínea tiene muchos exámenes, a veces de 46, de cientos y tantos elementos. Todos los elementos del cuerpo te los revisan porque es un examen general. Te checan la glucosa, te checan la presión, te checan, te hacen examen de todo, te pueden checar hasta examen de riñones, cómo está el estómago, endoscopías. Cuando te hacen un examen general, te revisan todo, si ves bien, si escuchas bien, si hablas bien, si te faltan dientes. Cuando tú vas a un chequeo general de pies a cabeza, te revisan todo y el médico te examina con tal de verte completamente y saber si en ti hay algo mal o hay una predisposición a una enfermedad. Salmo 139 del 1 al 6 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha puesto debajo de un microscopio y ha hecho un examen completo de la punta de tu cabeza a la punta de tus pies. Conoce desde los pensamientos, las emociones, lo que hay en el espíritu y lo que hay en tu cuerpo. Y después de haber hecho ese examen, Él ya puede dar un veredicto y decir, yo ya te conozco. Y yo ya sé qué hay en ti. Por eso, David en el Salmo 139 prosigue y dice, tú has conocido mi sentarme y has conocido mi levantarme. O sea, David reconoce que Dios, todo lo que concierne al aspecto físico humano del ser humano, Él lo conoce, amado.
Él lo conoce, Él lo entiende plenamente. Y nada de lo que sucede en tu cuerpo, en tu vida, en cómo reaccionas ante las situaciones de temor, angustia, celos, duda, ansiedad, inclusive si cuando manejamos echamos o no echamos pleito, todo eso el Señor lo conoce. También David dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, los conoce, los analiza y los entiende. Y aún más, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No solamente sabe todos los aspectos de nuestra vida física, conoce nuestros pensamientos. Y no solamente los conoce, sino los ha escudriñado y sabe nuestros pensamientos a dónde nos han llevado. ¿Por qué caminos hemos recorrido? Y sabe si nuestros pensamientos nos han llevado a recorrer caminos de bendición o nos hemos desviado en caminos de perdición. Y el Salmo 139 sigue, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, que tú ya sabes lo que voy a decir. Porque detrás y delante me rodeas, y sobre mí pusiste tu mano, de tal manera que todo este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto y no lo puedo comprender. ¿Qué significa? Salmo 139, que el Señor sabe todo lo que concierne a tu vida humana. Desde sentarte, levantarte, pararte, comer, desayunar, cenar, caminar, manejar. Pero también sabe que todas esas actividades, todo como te relacionas en tu trabajo, con tus amigos, con tus amigas, con tus conocidos, en tu iglesia, en tu escuela, todo ese ámbito sabe también qué te ha hecho pensar. Pensamientos de bien, pensamientos de mal, pensamientos de bendición, pensamientos de lujuria, pensamientos inmorales, pensamientos de pecado, pensamientos de tristeza, pensamientos de dolor. Y ya sabe qué tipo de pensamiento estás teniendo en tu mente de tal manera que los has escudriñado y sabe a dónde te han llevado ese tipo de pensamientos. Tan conocidos son esos pensamientos para Él que antes de que tú produzcas palabras en tu boca, Él ya sabe. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él ya sabe qué va a salir de tu boca. Así que si eres de los que de 10 palabras que dicen, 12 son groserías, antes de que las sueltes, Él ya sabe lo que vas a decir. Porque está detrás, delante de ti. El Señor te rodea. La Biblia dice que no podemos salirnos de su cuidado y de su protección. Cuando estaba en la iglesia el Mesías, hay un canto que dice, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan bajo que no puedo estar afuera de él. Más o menos así decía. Dice, grande es el amor de Dios. Amado, no puedes salirte de la cobertura y de la voluntad de Dios. No lo puedes engañar. Porque para ti y a mí ese conocimiento es maravilloso, alto y no lo podemos comprender, pero para Él sí. ¿Por qué? Porque punto, lo que habíamos dicho, Él nos conoce y le importamos. La realidad que un conocimiento así puede resultar aterrador para nosotros, pero ante la mirada poderosa, penetrante y cuidadora, protectora del Dios omnisciente y omnipotente, tú y yo podemos estar tranquilos, porque como Él nos conoce de pies a cabeza y sabe todo lo que pasa en nuestra vida y en nuestro cuerpo, podemos estar tranquilos de que nos cuida, nos protege, nos fortalece, nos defiende, nos ayuda y está con nosotros. ¿Te ha causado angustia el coronavirus? Un pastor dijo, hay una realidad que en el 2020 solamente van a morir los que tenían que morir en el 2020. Pero aún así, no me digas que no, se angustia uno.
En mi trabajo estaba platicando hace unos días y decía un compañero, ¿no les pasa que despiertas y sientes dolor en la garganta y dices, ya fue? O que alguien estornuda y dices, mejor me pongo un cubrebocas. O que oyes toser a alguien, o que te tocas el ojo, o que te tocaste la nariz y dices, híjole. Eso no está fuera de la voluntad, del poder, del cuidado de Dios, porque hasta en eso Dios tiene cuidado de ti. Para empezar a tener una vida abundante tenemos que entender una cosa. Todo lo que eres, todo lo que fuiste y todo lo que serás, todo lo que tuviste, todo lo que tienes y todo lo que tendrás, todo lo que te rodeó, todo lo que te rodea y todo lo que te va a rodear, a Dios le importa, porque tú le importas. Le importas tanto que el pastor te va a llevar a los mejores pastos. Dice Juan 10 que el pastor nos lleva a buenos pastos y al principio de esta serie, tú y yo entendimos una cosa importante. Dice que el pastor cubre 4 cosas en nuestra vida. ¿Cuáles son? Déjame la encuentro aquí. El pastor, el verdadero pastor, manifiesta amor por las ovejas. El verdadero pastor es reconocido por el portero y él le entrega las ovejas para su cuidado. El verdadero pastor sabe que las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. El verdadero pastor conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre en particular. El verdadero pastor cada día saca a su rebaño a pastos frescos, verdes, deliciosos, que alimenten a la oveja, porque el deseo del pastor es que esa oveja esté sana y bien alimentada. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Al pastor le importa su redil, de tal manera que el pastor lleva a sus ovejas a buenos pastos, porque le importa que tú y yo estemos alimentados, porque el alimento nos hace crecer en fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero hay una realidad, muchos estudian el Salmo 23 pensando que solamente es prosperidad. Y amado, como te lo dije al principio del estudio, cuando hablamos de vida abundante, Dios nos va a dar vida abundante en todos los ámbitos, incluyendo la prosperidad. Pero la prosperidad nunca va a llegar a nuestra vida si no buscamos verdaderamente lo que el buen pastor quiere dar para las ovejas: salvación, paz, tranquilidad, una vida transformada. De tal manera que al vivir una vida transformada, la abundancia puede llegar para nosotros. Pablo decía, no me des mucho, porque si me das mucho me voy a olvidar de ti. Y es una realidad, amado. El hombre es tan egocéntrico que si llega a tener mucho dinero, es muy fácil que uno se olvide que la voluntad viene de Dios. El domingo yo lo predicaba, todo lo que venga de Dios es única y exclusivamente poder de Él. Por eso cuando viene abundancia y dinero a nuestra vida, si no estamos con los pies en Dios, con los pies en la tierra, nos volvemos locos. Como dicen los dichos mexicanos, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Pero también hay una realidad en la vida, que cuando nos llega a faltar de más, la gente llega a renegar de Dios. Y Pablo decía, no me des mucho para olvidarme de ti, pero tampoco me des poco para renegar de ti. Dame lo justo, una medida suficiente, una medida justa. Y amado,
Para empezar a vivir una vida abundante tienes que entender una cosa. Al buen pastor le importas, le interesas y te va a dar buenos pastos, te va a dar bendición, pero en una medida justa, en una medida justa. Esa medida es lo que tú necesitas. Porque sabe que esa medida la puedes controlar. Sabe que esa medida la puedes manejar. Yo no sé cuántos de aquí tengan hijos y qué edad tengan sus hijos, pero meses anteriores, el año pasado, cuando tú mandabas a tus hijos a la escuela y si les dabas lunch o no les dabas lunch o acostumbrabas a darles dinero para que ellos compraran en la escuela, tú les dabas una cantidad según el grado que ellos cursen. En kinder es muy difícil que les des dinero. En primaria a lo mejor les das una cantidad, en secundaria una cantidad, en prepa otra cantidad y en la universidad pues ya deberían trabajar. Pero bueno, supongamos que les das una cantidad. Desde la prepa ya deberían de trabajar. Tú nunca le vas a dar a un niño de primaria dinero para gastar como un muchacho de preparatoria o de universidad. Imagínate un niño de 10 años de edad dándole 100 pesos diarios, 150 pesos diarios para ir a gastar a la escuela. Yo no sé cuántos de ustedes son de mi tiempo, que nos daban 10 pesos, 5 pesos para ir a la primaria. Y con 5 pesos le invitabas a toda la palomilla del salón, papas, lulús, comida. O sea, 5 pesos era una millonada en los 1980 y tantos cuando yo iba a la escuela. Pasa lo mismo con nosotros, amado. Dios no nos va a dar bendiciones en una medida, valga la frase, desmedida. Porque no estamos preparados, no estamos capacitados. El problema es que como nosotros no lo entendemos, empieza a haber frustración en nosotros. Para tener una vida abundante, primero tenemos que entender, el Señor nos va a llevar a buenos pastos y esos pastos es una medida específica a lo que tú y yo podemos manejar. Siguiente. El buen pastor da vida abundante a sus ovejas. Bueno, ¿cómo da esa vida abundante a sus ovejas? Ay, ya me perdí. A diferencia de los falsos pastores, el Señor no había venido a quitar la vida de las ovejas, sino Él venía a poner su vida por ellas. He aquí un fuerte contraste con Satanás. El enemigo viene por nuestras almas porque lo que quiere es robar, matar y destruir. Le roba al hombre, primero le robó la pureza, después le robó la santidad, le robó la felicidad, le robó la paz y la vida entera. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Pero el propósito de la venida del Hijo de Dios a este mundo era completamente diferente. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a Juan 10. Vamos a Juan 10. Dice desde el 18, nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Nuevamente los judíos estaban de acuerdo entre ellos nuevamente los judíos no estaban de acuerdo entre ellos de lo que decía Jesús. En el versículo 25, 29, mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie me las puede quitar. El Padre y yo, uno somos. Y el versículo ya me perdí. Dame un minuto.
Bueno, ahorita me enfoco, porque si no me voy a perder de eso que les quiero decir. La Biblia dice que el Señor no ha venido a quitarnos, sino a darnos su vida. De tal manera que es el fuerte contraste con Satanás. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En realidad Él dejó su morada celestial para que el hombre pudiera tener vida eterna. De tal manera que la gente, que tú y yo, pudiéramos disfrutar de esta vida abundante. Vamos a 2 de Timoteo 1:10, por favor. 2 de Timoteo 1:10. Segundo de Timoteo 1:10 dice lo siguiente: pues hay muchos que son rebeldes, hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por el mal camino. En particular me refiero a todos aquellos entre nosotros que dicen que los que son judíos deben ser circuncidados para ser agradables a Dios. Quiero corregir: todos aquellos que no son judíos deben ser circuncidados para agradar a Dios. Mucha gente pone carga sobre nosotros que no la podemos cumplir, y uno de ellos es Satanás. Pero el Señor en nuestra Biblia dice que Él vino para dar vida y darla en abundancia. Juan 10:10 dice: el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Termino con esto. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo inició la vida y vida en abundancia? Jesús no vino solamente a dar la vida por las ovejas. Jesús vino a dar su vida. Tenemos que entender lo valioso, lo precioso y lo preciado que es la vida del Hijo de Dios. No es la vida de cualquier persona, es la vida del Hijo de Dios. Como pago por la vida de ovejas. Se va a escuchar fuerte, pero creo que ya es la tercera serie que la digo, así que ya debe estar acostumbrado. Por ovejas tontas, por ovejas débiles y que tienden a descarriarse. Así dice el estudio. Y este hombre, este Hijo de Dios, está entregando su vida por aquellas ovejas que sabe que, a pesar de que entienden y que conocen la razón por la cual Él está muriendo en la cruz del Calvario, o Él murió en la cruz del Calvario, aún así van a ser rebeldes, aún así van a ser desobedientes, seguirán pecando, seguirán teniendo temor, seguirán teniendo duda, seguirán cediendo a las pasiones carnales. Y aún así decidió morir por ti y por mí. Decidió dar su vida. ¿Por qué? Porque para salvarnos era la única forma de lograrlo. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre y por un hombre tenía que salir. Las ovejas no podían llegar a tener vida sin que el buen pastor, entregara la suya a favor de ellas. Satanás quería un intercambio y él pensó que al morir Jesús, él iba a tomar posesión de esta tierra, pero la verdad es que no fue así. Le dejó el camino libre para que él le arrebatara las llaves del infierno de su mano y tomara control de todo este mundo. Si bien Satanás es el príncipe de este mundo y tiene todavía potestad sobre esta tierra, pero es una potestad temporal, porque cuando el Señor venga, descienda de los cielos y toque la gran trompeta y diga: este es el momento en que mis hijos son levantados para ir a toda una eternidad conmigo, en ese momento se le acabó el tiempo a Satanás. Por eso Satanás está tan activo en esta tierra, para perder, para robar, para matar y para destruir a más gente, porque el tiempo se le está agotando, el tiempo se le está acabando. Por eso el trabajo del pastor es duro y muy sacrificado.
Jacob lo sabía muy bien, por experiencia propia, y así se lo relata a su suegro Labán. En Génesis 31, del 38 a 40, le dice: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas, de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. En primera de Samuel 17, del 34 al 36, David dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano en la quijada, lo hería y lo mataba, fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Termino con esto, mi querido y amado hermano, amado amigo, porque ya no tengo mucho tiempo. Ya no tengo mucho tiempo y no quiero quitarte más tiempo. El relato termina después de que haber mostrado dos grupos de hombres enfrentándose. Encontramos en medio la persona de Jesús. Dos grupos, gentiles e israelitas. Dos rediles, gentiles e israelitas. Un denominador común, Jesús. Un denominador común, el amor. Un denominador común, vida y vida en abundancia. Los cristianos malentendemos Juan 10:10. Cuando dice: yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, desgraciadamente nos enfocamos al dinero, a las propiedades, a no tener sufrimientos y no tener problemas. Leía una frase de un hombre que decía: si a hombres como Pedro, si a hombres como Juan, si a hombres como Pablo, David, Jacob, Noé, si hay hombres y mujeres que tienen su nombre inscrito en el libro de Hebreos, en la lista de los héroes de la fe, si a esos hombres y esas mujeres les tocó sufrir, padecer, llorar, y que estaban confiados, firmes y fuertes en la palabra y en el nombre del Señor, si a ellos les tocó eso, ¿por qué pensar que un cristianismo mediocre, mundano, dominguero, por qué pensar que no nos tocaría sufrir? Y es una realidad, amado. A veces malentendemos Juan 10:10. El Señor vino a traer vida y vida en abundancia. Y creo que debemos darnos por servidos con tener salvación, con poder estar tranquilos, con que el día que muramos y abramos nuestros ojos espirituales podamos ser recibidos por el Padre en el reino de los cielos. Creo que con eso deberíamos estar servidos. Pero Dios vino a traer paz sobre ti y sobre mí, sobre nuestra familia. Vino a traer se me fue la palabra, prosperidad. Sí vino a traer prosperidad también. ¿Vino a traer paz mental? Sí vino a traer paz mental. ¿Vino a que recuperáramos lo que habíamos perdido? Sí, también vino, porque dice la palabra, y como me decía el pastor Daniel Jiménez, director del seminario, los bautistas apelamos a que lo que dice la Biblia va a ser así, y sí, yo sí creo que el Señor dice la palabra que cuando ladrones
descubierto tiene que regresar lo que se robó 7 veces. Sí, yo también creo que también el Señor nos hace que recuperamos aquellos que el diablo nos robó. Yo lo creo. Y yo creo que el Señor está dispuesto a darnos esa vida abundante que Él prometió. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer, porque Él es la fuente. El canto de vida abundante dice, Él es la fuente de vida eterna. Él es la fuente que puede dar esa vida. Cuando el Señor Jesús se encuentra con la samaritana y le pide de beber, le dice, dame de beber, y ella dice, oye, me choqueas la mente, me causas una duda. ¿Cómo puede ser que tú, judío, tú, israelita, me estés diciendo a mí, una samaritana, que te dé de beber? Y el Señor Jesús le dice, es que no has entendido, no has comprendido, no te has dado cuenta que el que te lo está pidiendo podría darte de beber algo mejor que el agua, que cambiaría tu vida, que quitaría tu sed eterna. Tenemos que creer algo, amados. Tenemos que creer algo. Que, que tú y yo le importamos a Dios. Y que Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Pero que quiere algo específico de ti. Santidad y consagración. Esa es la base para vivir una vida en abundancia. Yo he venido a darles vida, vida en abundancia. 2 palabras que no son famosas en este tiempo: santidad y consagración. Amado, santidad y consagración. La Biblia dice, sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Yo te pregunto, ¿quieres vivir una vida abundante en todos los aspectos de la vida, sin esfuerzo, sin obediencia, sin santidad y consagración? Solamente tienes una religión. Si quieres vivir una vida abundante y en bendición, necesitamos algo que se llama santidad y consagración. Y hoy más que nunca, amado, y hoy más que nunca la necesitamos. Yo te animo, porque no es un mensaje para que te enojes ni te entristezcas. Yo te animo a que hagas un examen de conciencia y nos demos cuenta si realmente estamos viviendo una vida en santidad y consagración. Porque luego a veces uno dice, ¿por qué mi vida no es abundante? ¿Por qué tengo buen trabajo? ¿Por qué tengo buen dinero? Pero ¿por qué no tengo un esposo o una esposa? Y a lo mejor ustedes me dirán, no, es que no necesito una pareja para ser feliz. Sé sincero, ven tu corazón, sí la necesitas. Porque la Biblia dice que el hombre y la mujer no estamos hechos para estar solos. No me mientas, no, porque no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo a la palabra de Dios. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente está hablando del hombre, del varón, sino está hablando del ser humano en general. No es bueno que el hombre y la mujer esté solo. Híjole, es que tengo un buen trabajo, me llevo súper con mi esposa, pero no tengo hijos. Me llevo súper con mi esposo, pero no tengo hijos. Y a lo mejor tú dirás, no los necesitamos, porque cuando mi esposa y yo estábamos en ese proceso de querer tener hijos y no podíamos tener hijos, la gente nos decía, ¿y para cuándo los niños? Y nosotros decimos, no los necesitamos, pero ¿sabes qué? En realidad sí lo necesitábamos. En nuestro corazón había esa necesidad de tener un hijo. Y si empezamos a buscar en todas las necesidades del ser humano, siempre va a haber una necesidad. Siempre. Y quiero que seas sincero contigo en esta noche. Hay un vacío en ti.
Porque cuando hay un vacío, ese vacío se trata de llenar con otras cosas. Exceso de trabajo. Gente que inicia su jornada laboral a las 7 de la mañana y la termina a las 10 de la noche está tratando de llenar un vacío. Gente que se oculta en el alcohol para tratar de llenar un vacío. Gente que se oculta en las drogas para tratar de llenar un vacío. Gente que se oculta en los amigos para tratar de llenar un vacío. Gente que se oculta en las compras para tratar de llenar un vacío. Los vacíos emocionales, mentales, espirituales, nos hacen buscar otras cosas para llenar esos vacíos. Amado, sé sincero, si estás viviendo un vacío emocional, mental, espiritual y no te sientes feliz, tu vida no es una vida plena y abundante. Juan 10:10 dice una vida abundante. Eso quiere decir que no hay vacíos. No hay vacíos. Por eso tenemos que ser sinceros en nuestro corazón y pedirle a Dios, Señor, hazme entendido de cuál es ese vacío que tengo en mi corazón. Yo te pido que vengas y llenes ese vacío, Dios, porque yo quiero vivir una vida abundante. Y en ese momento tu vida va a cambiar. Todos tenemos vacíos, amado. Todos. Inclusive los pastores. Todos en esta tierra tenemos vacíos. Necesitamos darnos cuenta cuáles son y pedirle al Padre que los llene. Por eso hay gente que es más feliz que otra. Por eso hay gente que puede ganar 500 pesos y son felices. Y tú que ganas 15,000 pesos a la quincena ya te estás ahí mordiendo las uñas porque no te alcanza. Pues sí, ya compraste tanta cháchara, le metiste dinero al carro, gastaste en juergas con amigos. Pues hay gente que trabaja para no llegar a su casa. Estaba escuchando un artículo en el radio que decía que esta cuarentena va a causar muchos divorcios y también uno de mis hermanos me lo había dicho, pero mi hermano me lo había dicho por la parte de la relación con la esposa, con el esposo, pero alguien me dijo, hay muchos hombres y muchas mujeres que trabajan más de 10 horas al día con tal de no llegar a su casa, porque nada más quieren llegar a su casa a dormir, y ahora que tienen que estar haciendo home office en su casa, ahí es donde se ve la estabilidad del matrimonio, la estabilidad de la relación con los hijos, y va a causar mucho conflicto porque la gente el vacío de su casa la quiere llenar con el vacío del trabajo. Amado, sé sincero, ¿cuál es tu vacío? Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario porque el buen pastor da su vida por las ovejas con un solo motivo, llenar tus vacíos. Perdón, primeramente, darte salvación, perdón de pecados, evitarte que vayas al infierno, que vivas una eternidad de perdón con Él, pero también mientras estamos en esta tierra llenar los vacíos que hay en tu vida y en tu corazón, de tal manera que en esta tierra puedas vivir una vida plena y abundante. ¿Que va a haber sufrimiento? Sí va a haber sufrimiento, pero como estás lleno del Espíritu Santo, como estás lleno de Dios, como estás lleno de su amor, como estás lleno de su poder, lo vamos a poder enfrentar. ¿Que haya escasez? Sí, pero lo vamos a poder enfrentar. ¿Que pueda haber soledad? Sí, pero lo vamos a poder enfrentar. Porque el Señor es Señor de todo. Y el Señor en donde reposa, trae paz. Por eso dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Por eso dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice que Jehová velará y guardará el alma. Por eso hay muchos versículos que nos recuerdan a ti y a mí que podemos estar confiados en Dios. Pero la confianza llega
cuando tú y yo creemos que somos importantes para el buen pastor, decidimos permitirle la entrada a nuestra mente y a nuestro corazón de tal manera que Él reine y tengamos una relación íntima y real con Él. ¿Y eso a través de qué va? A través de ser ovejas obedientes, que escuchen la voz del pastor y se sujeten, se sometan voluntariamente a Él. Y después de eso vendrá la vida abundante. No depende de ti, no depende de mí, depende solamente de Dios. Tú y yo no podemos hacer grandes cambios en nuestra vida, solamente Él puede hacer grandes cambios en nuestra vida. Necesitamos del buen pastor. Él ya dio su vida por sus ovejas. Necesitas dejarle el control de tu vida, de tu mente y de tu corazón al buen pastor. Necesitas dejarlo que Él te pastoree, que te lleve a donde quiera que Él te lleve, que te lleve a pastos verdes, no donde tú quieras, sino los que Él ha decidido que son buenos para ti. Necesitas que Él te cuide, que Él te sane. Si eres como dice Ezequiel, si eres una oveja quebrada, que Él te cure, que Él te limpie, que Él te haga reposar, que Él te tranquilice, que Él te dé los cuidados necesarios para que después te puedas regresar al redil. Pero mientras, si estás lastimada, si estás dolida, si estás enferma como oveja, permite que el Señor trabaje en tu vida. Abre tu corazón y dile todo lo que hay dentro de ti. Reconoce que no podemos solos, necesitamos a Él en nuestra vida. Reconócelo. Y a partir de ese momento empezarás a ver la vida abundante que Jesús ofrece. No esperes que el tiempo pase. Busca la vida abundante. Esfuérzate por llegar a la vida abundante. La vida abundante se puede. Podemos alcanzarla. Solo necesitamos dejar que Dios empiece a obrar en nuestra vida realmente como Señor y Salvador. Job decía, te conocía de oídas, mas ahora mis ojos te ven. En la iglesia hay gente que conoce a Dios, mira, de oídas. Y hay otros que han visto su gloria y ahora viven una vida abundante. Dejemos de oír y empecemos a ver. Dejemos de oír. Dejemos de conocer a Dios de oídas. Empecemos a conocer a Dios con nuestros ojos. Empecemos a creer. Empecemos a ver sus milagros. Empecemos a ver sus prodigios. Cierra tus ojos. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos. Agradecemos, Señor, esta noche. Te agradecemos la bendición que nos das de poder ser tus hijos, Dios. A veces no nos queda claro que quien vino a morir en la cruz del Calvario es mayor que nosotros. Dice un canto de Marcos Witt, mayor es Él. Mayor que nuestros problemas, mayor que las necesidades, pero también mayor que nosotros mismos. Y aunque tu Hijo Jesucristo vino a esta tierra a nacer como un niño en un pesebre y después desarrollarse como un niño, un joven, un adolescente, un adulto, Padre, aunque es muy parecido a nosotros, pero no es igual, Señor. Es tu Hijo. Tiene una gloria y una majestad diferente, maravillosa, poderosa. Era esa parte tuya de Dios hecha hombre, Señor. Esa parte que dejó su gloria para venir a ser como un ser humano cualquiera sin ser cualquiera. Alguien tan especial que murió por cualquiera, porque eso sí somos cualquiera, Padre. Pero tuvo el amor de morir por nosotros, sabiendo que a veces íbamos a ser rebeldes, contumaces, dice tu palabra, o sea, tercos, necios. Que no se nos pega en nuestra mente el entender que quien murió en la cruz no solamente fue Jesús, hombre, sino que fue Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, el linaje que estaba muriendo en la cruz por nosotros era un linaje maravilloso, Dios. No era como decía Juan el Bautista, si él, con todo lo que era, decía que no era digno de atar
de atar su calzado. Imagínate nosotros, ahora imaginemos nosotros. Wow, qué impactante saber que el Hijo de Dios descendió a la tierra para morir por los pecados nuestros. Gracias Dios, gracias Padre. Gracias Señor porque nos amaste tanto que mandaste lo mejor de tu linaje para morir por nosotros, Dios. Y ahora entendemos que le debemos lealtad, le debemos amor, le debemos obediencia, como ovejas que saben que no pueden valerse por sí mismas, que necesitan al pastor para dar un paso, para caminar, para comer, para beber, Señor. Necesitamos al pastor para todo. Nos declaramos incapaces de hacer cosas fuera de tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa y agradable delante de tu presencia, de tal manera que como ovejas, Padre, seamos dependientes de Jesús, Dios, y que podamos reflejar esa santidad y consagración que nos abrirá la puerta, Padre, para vivir una vida en abundancia, sabiendo que todo lo que tenemos, todo lo que viene y todo lo que vendrá, es única y exclusivamente por ti. Te pido, Señor, que seas con mis hermanos, guárdalos, Señor, sé con ellos. Te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre su vida, sobre su mente y sobre tu corazón, sobre su corazón. Y te pido que la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, y te pido que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la participación de tu Espíritu Santo, Dios, sea con todos nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Dale las fuerzas para seguir adelante. Levanta a los que están caídos, levanta a los que están dudosos, levanta a los que están temerosos, levanta a los que tienen vacíos, Padre. Levántanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levántanos como hijos tuyos para tomar, Padre, lo que es nuestro, Señor, eso que Jesús ha dado para nuestras vidas, y ayúdanos a levantarnos para seguir adelante en fe, en confianza de que tú ya nos has hecho tus hijos, nos has dado la bendición de ser parte de ese linaje, pero sobre todo nos has dado parte en esa vida abundante, porque tú no vienes a robar, ni a matar, ni a destruir. Tú vienes a recuperar, tú vienes a dar vida y a reconstruir aquello que el diablo había tomado y abusado. Nos ponemos en tus manos y lo declaramos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una excelente mitad de semana y confíen en Dios, confíen en Dios. Lean Juan 10:10, también ustedes lean, no se queden con lo que yo les dije, no se queden con lo que yo les dije, léanlo, entiéndanlo, y si ustedes se dan cuenta de que está mal algo de lo que dije, escríbanme, y si reconfirman que lo que dije es correcto, pues hágalo, amado, hágalo. Todos tenemos luchas, pero tenemos una puerta por la cual podemos salir victoriosos. Ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga, Dios los guarde. Nos vemos el próximo domingo. Recuerde, adoremos a Dios, adoremos a nuestro Señor, porque seguimos creyendo y seguimos confiando y seguimos teniendo fe. Dios les guarde. Bendiciones.